Y por si no nos conocen, nos presentamos de vuelta. Tony. Bruno y el otro. O le decimos Legui también. Sí, más fácil. Acá, Legui, el disléxico, Dislexis, Alexis, el de chico de lentes, el otro, el que no me acuerdo cómo se llama. Tiene varios apodos. Hola gente, volvimos, estamos de vuelta. Estamos en este primer podcast, boludo. Oficialmente un Oficialmente un podcast. Oficialmente un podcast. Tenemos un estudio ahora. La calle. Calle, sí. Vieron el descampado allá a la vuelta, bueno, ahí. Sí, en el que están pensando, a la vuelta de su casa. Estamos ahí haciendo, bueno, un podcast. O sea, no estamos en directo, no vamos a leer sus comentarios ni nada, así que... Bienvenidos al nuevo sistema en el que vamos a estar trabajando. Ya no vamos a leer sus comentarios. Está ya la cámara. ¿Por qué difunden tanto eso? El problema no es leer sus comentarios, sino es que al fin vamos a hablar de temas interesantes. Exacto. Sin que nos cambien de tema. En fin, bueno, ya volvimos después de unas vacaciones. ¿Qué han hecho? Las vacaciones, ¿Qué han lindas. hecho las vacaciones? Han pasado muchas cosas, bro. No sé ustedes. ¿Qué tienen de importante? Como, hagamos un repaso rápido como en la escuela. Cuando volvés a la escuela y te dicen, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Qué hice en las vacaciones? Yo tengo otra pregunta. A ¿Lo ver. pusiste a grabar? ¿Sí? Ah, ok. Joya. Es que Sí, ¿sabes sí, cuál sí. es el problema de decirte hice mis vacaciones? Porque las pasé con ustedes mis vacaciones. Es como que ya, ustedes ya saben lo que yo hice, yo sé lo que ustedes hicieron, o sea, es como que no sé qué tanto no saben. ¿Entendés? Es como Es verdad, contraproducente. es verdad. Además, Bueno. cuando nos tomamos justo las vacaciones, yo empecé a trabajar a nivel Dios, así que no sé qué onda. Sí. A ver, digámosle, me eché una viciada en el Fortnite. Sí, Nuevas temporadas. mansa viciada, Demasiado. boludo. Wow. Me puse a leer. Ahora soy lector, ¿viste? ¿Viste? Soy esos que van caminando por la calle con un libro como de... Y se chocan los Súper árboles y estético, así. El clásico estético, Estético, Atlético, boludo. Pensé que iba a decir. ¿Sabían que hay... Bueno, ¿vieron los modistas? También hay modistas de libros. ¿Sabían eso? O sea, mira. Modista hay de libros. Sí. Hay gente que dice, bueno, tenés un outfit que tiene tales cualidades tuyas, ¿no es cierto? Vos tenés ciertas cualidades. Entonces, anda por la calle con tal libro que visualmente tiene una estética similar a la tuya, ¿no es cierto? Porque es diferente la estética. Y te dicen, bueno, llévate esto, porque este libro transmite tal cosa. Y la gente va y los famosos van con el libro así caminando en la mano. Me imagino, vos debes ir con el trencito chuchu. Imagínense que también cuando hacen entrevistas y está el famoso en la biblioteca de fondo, Sí. le dicen, mira, el chavo no se le dio ni un libro. Te dicen, ponete este y este libro de tal forma, de tal color y así. Ponete el de los Power Rangers, el de los Literal, Vengadores y el del boludo, trencito chuchu. literal. Son tu mopa. Sí. Así que nada, estaba ahí viendo boludeces. ¿Vale? Eso, trabajando full. Es que normalmente soy un estúpido para las vacaciones, boludo. Es que es como, vamos a tomarnos vacaciones. Joya, turnos extra. Es como, what the fuck, boludo. Tenés que descansar en algún momento. Es más, las vacaciones de este año todavía yo no me las he tomado. El Bueno, cambiador joya. maestro. Joya. Exacto. Y el ahí chameando. Pero sí, es eso prácticamente. Y cuando tiene un tiempo libre, todo con ustedes. Así que. Y bueno, y con la chica pensemos juntos. La que está acá. ¿No? ¿Vos, Tony, qué has hecho en las vacaciones? Aprender a culpa. Hace poquito me estuve avanzando dentro de lo que viene a ser mi salud mental y autodescubrimiento. Ya no va a existir más gorditor, gente. Mirá, lo voy a tirar así de una, güey. Boludo, acabamos de empezar, cuidado, eso va a estar el tercer episodio, cuidado. Claro. Para un poco, boludo. Bueno, Perdón, ¿querés es que comentarlo un poco? mi digamos, ¿cómo se decía? Mi transcurso dentro de estas vacaciones, mi crecimiento ha sido brutal. Pero ¿quién era Gorditor para empezar? ¿Quién era Gorditor? Bueno, Gorditor era mi alter ego, básicamente. Surgió cuando empecé a hacer cosplay, ya que mi primer cosplay fue del Thor versión gorda de Endgame. Y De Avengers. de Avengers Endgame. Entonces como que surgió ahí, la gente me empezó a conocer ahí. Y bueno, tras mucha historia claramente, fue como una segunda personalidad mía que me hacía sentir más fuerte y poderoso, de cierta forma. Me hacía sentir más capaz. Después de varios, digamos, arcos dentro de mi historia, terminé entendiendo de que esa fuerza la tengo por simplemente ser yo, no porque yo era Thor, por así decirlo. Así que decidí como que ya no iba por ahí. Ok. Y ya no quiero hacer cosplay, sinceramente, ya me cansó.
hay muchos motivos por los cuales no voy a hacer cosplay, que los vamos a evitar. Igual sí, dato curioso, hay muchas personas que hacen cosplay que tal vez tengan un trasfondo, boludo, y nosotros no la De conocemos. una. Y es importante que el Tony la haya Sí. dicho. Creo Sí. que es importante el conocer a la otra persona antes de juzgar Sí. Bueno, o omitir opinión. sí, en Pensemos Juntos también hablan de eso. Pero tenía que tirar el chivo. Está bien, está bien. Entonces, Para tener bueno, sticker de Pensemos Juntos. claro, ahí. Sí, igual Sí, debe. primero lo tengo que limpiar. Ah, sí, sigamos. Pero bueno, cuestión, eso. Ya no siento que sea parte de mí, algo que quiera seguir haciendo y que ese personaje, porque al fin de cuentas era un personaje, ya no es quien soy yo. Yo soy Tony, pueden decirme Tony. Mi nombre real es... No lo vamos a decir. No te yo llamabas soy- Tony, bro. No, No eras bro, no te llamabas era- bro. ¿Bro? ¿No era mi amor? No. Yo pensaba que era manito. Bueno, eras el pana Rabbit. Entonces ya no es personaje para sacar todo mi potencial, todo lo que creo que soy y lo que puedo hacer. Así que es un cierre. Es como, fue una especie de arcos, podría decirse, como todo un trasfondo que me hizo llegar a ser una mejor versión de mí. Que no necesariamente tenía que ser alguien más, sino que simplemente soy yo. Igual fuera de juego lo que hizo el Tony, boludo, empezó como re sentimental. Nosotros vendríamos a hablar de los Thunder. Thunderbolts. Exacto, gracias. Por un tema de que acabamos de ver la película, está muy, muy buena porque es un cambio de Marvel. Sí. De esto iba a tratar el episodio, gente. Pero ¿sabes qué viene al caso? Sí, viene el caso. Viene al caso. Viene al caso. Una peli de Marvel y salud mental. Wow. Es fuerte, boludo. Sí, Sí. Qué loco que Marvel haya crecido. sí, hacía falta, boludo, algo así en Marvel. Sí, la verdad Sí. que sí. Ese frescor, boludo, que se necesitaba hace rato y es un CGI más o menos bueno. Sí, Dios. por Bastante decente en comparación de películas anteriores. Sí, bueno, hablando de Marvel, el experto, ¿querés dar un pantallazo de qué son los Thunderbolts? Más que nada como para que la gente sepa y entienda al menos algo de lo que estamos hablando. Ujú. No vamos a hablar tanto con spoilers sobre la película porque no, pero sí Claro. por encima. Sí, por encima. Bueno, para quienes no hayan visto el videito que subimos de quiénes son los Thunderbolts, les recordamos que está en YouTube por si lo quieren pasar a ver. De todas formas, les vamos a dar una explicación rápida. Los Thunderbolts en esta película son personajes secundarios, villanos, antihéroes, que hemos visto ya en otros proyectos de Marvel, que deciden, por motivos de la vida, terminan formando un equipo para vencer básicamente a Dios. No es Dios, Prácticamente, sí. no es Dios, pero sí tiene un poder básicamente Sentry, que vendría a ser el Dios que les digo, vendría a ser el personaje más poderoso dentro del UCM hasta el momento. Y entonces estos personajes se juntan, llenos de errores y tan humanos que son, a, digamos, enfrentarse a una amenaza mayor. Paréntesis, se nota que le gusta mucho Marvel porque dijo distintos personajes que solamente Sí. aparecieron en la Vida Negra. Claro, o sea, a ver, en resumen, gente, a ver, pero UCM, películas de Marvel, universo de Marvel, de las películas. Los demás personajes son personajes, es el más poderoso, hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta el momento. Hasta la fecha. Posiblemente lo vaya a hacer directamente así. En fin, unos donadies contra alguien que puede destruir galaxias. Sí. O sea, y de eso trataba la película, una peli de acción Ojo. fue. ¿Puede destruir galaxia? Pero él no sabe. De una, Sí, es verdad. no lo sabe. Él no sabe. Es curioso, o sea, alguien, un ser todopoderoso que no sepa lo que puede hacer, ¿ah? Está nerfeado. No, Básicamente. pero a lo que quiero llegar Pero es sí. ponerle, es muy curioso porque ponerle, teniendo el poder de hacer todo, o sea, es un Superman básicamente. Y tenemos diferentes versiones de Superman, tenemos Superman clásico, que es el Boy Scout, viste, como el niño bueno. Después tenemos, no sé, que es Homelander, que Omni-Man, que son los personajes edgy de Superman, que son conscientes del poder que tienen. Ojo, incluso nombrándolo ahora pareciera que fuera todo un movimiento. Sí, ¿ah? El superhéroe más antihéroe que héroe. Sí. Bueno, aunque dentro de poco va a salir Superman. Sí, de verdad. Esperemos que vuelva a ser Superman. bueno, bueno. Tal vez venga a romper todo lo que es esta línea que se ha formado con todas estas series animadas, con esta película, o sea. Sí. Dato curioso, no lo había notado, boludo. ¿Viste? ¿No? ¿Viste?
Pero sí, y es más, ¿por qué digo esto? Que él no lo sabe. Porque, alerta de spoiler, pero al final de la peli, el chabón dice que están hablando sobre un tema muy en particular. Y le dice, bueno, ¿por qué no directamente agarramos y nos vamos juntos al espacio? Y Ujú. ya está, averiguamos qué es lo que pasa. Y el chabón dice, no, porque no puedo ser esta persona sin la otra persona. Exactamente. Su lado oscuro, su sombra. Exacto. Sombra. Su lado comprado por Disney. No, No, perdón, corte. No, pero sí, o sea, el tema es que, claro, ese chabón tiene como su lado heroico y sus pensamientos malos, por así decirlo, ¿no? O sea, del hecho de que sí, tiene, no sé, secuelas de su pasado que no lo dejan seguir adelante y lo que él busca antes de tener todo ese poder es controlar esas emociones, saber gestionarlas aunque sea. Porque el superarlas y hacer cuenta que no están esas emociones no viene a caso, no se puede, están ahí. Cosa que todo el grupo de los Thunderbolts. exacto están tratando al mismo tiempo sin darse cuenta. Sí, Sí. exactamente, eso los une. Que eso creo que también es lo que nos hace. Que eso ayudó mucho a que la película sea tan aceptada, porque son personajes muy humanos. Sí, Más allá de que sea el personaje más poderoso de Marvel, sigue siendo muy humano. Porque, como dicen ustedes, intenta que su pasado no lo condiciona a lo que puede llegar a ser, tal vez. Entonces, Exacto. como todo, ¿quién no tiene un pasado, un error que ha cometido que espera no volver a repetir tal vez en el futuro? O quién no cree, o sea, quién cree que es completamente perfecto, ¿entienden? Creo que el 99% de las personas entiende de que no es perfecto, nadie es perfecto acá. no, incluso hay mucha gente que ya está en el autosabotaje, ¿no? O sea, cuando También. hay la oferta de trabajo, yo arreglo. Pero fuera de Me llama joda que- Marvel, Ay, muchacho, sí pero soy. Marvel en su máximo esplendor. Sí soy. No, pero o sea, eso de que poner 100, uno puede caer mucho en el ser humilde, en el decir, bueno, no soy capaz de hacer tal cosa porque yo conozco mis límites. Sí. Pero por ahí esos límites son reales o no. ¿O no? ¿Entienden? Porque por ahí sale oferta de trabajo, no sé, busco a alguien que, no sé, sepa gestionar equipos, que sepa esto y esto y esto y aquello, y capaz que uno lo sabe hacer, pero no como lo haría, no sé, un chabón que tiene una trayectoria de 30 años haciendo eso todos los benditos días, ¿entendés? Ojo, sí. ¿Entendés? Entonces uno se autosabotea por ahí, para lo que uno lo buscan, está re bien, pero se pone él mismo sus límites. Eso nos pasa también muchísimo, o sea, para no caer en ser, no sé, alguien súper creído, caemos también en autosabotaje. Sí, obvio, eso es verdad. Además, otro tema que también se trata en esta peli. Vamos a hablar mucho de esta peli, voy a hacer muchas referencias de la peli. Sí, pero igual damos contexto, así Sí, que no pasa que es nada. como en el inicio de la película, Sí, que la hermana de Black Widow, que no me acuerdo cómo se llama, Yelena. Yelena, ella misma empieza preguntándose esas cosas, sí, sí, sí. como diciendo, todo ya es lo mismo, ya es rutinario. Incluso un detalle que salta, que eso se ve en los trailers, salta el vacío. Exacto, a lo Kratos. No, pero me Y refiero haces como una que niña. teniendo esos pensamientos, saltando al vacío, ¿viste? Es Sí. como también algo simbólico. Sí, No sé, obvio. ese hay un detallito como... Obvio. Igual desde el inicio de la película ya te da este contexto de que hay un villano, pero Ujú. realmente el villano está en cada uno de nosotros. Sí. Incluso es como, hay muchos reels, muchos memes de, tuvimos 2 horas de terapia. terapia boludo. gratis, sí. O sea, literal. Incluso hay una parte que es verdad que a mí me emocionó un poco porque es cuando empiezan a hablar de ese vacío, Sí, de ese punto que uno dice, bueno, por ejemplo, en este caso en Tony con el Gorditor, sí. que él decía, bueno, en Gorditor estaba esa fuerza que yo buscaba, pero había un vacío ahí en teoría, ¿me Claro, entendés? Que es sí, como, sí, lo hay. mierda, hay un vacío entre Gorditor y Tony que bueno, por suerte Tony lo pudo solucionar, Sí, sí, ¿me también. entendés? Pero Sí, sí, sí. es como que cuando empiezan a hablar los personajes de ese vacío es como, uff, boludo, me está tocando una película de Marvel que yo esperaba que tuviera acción. Claro. Y Lo que me tienen- hiciera llorar. Claro, que me hiciera llorar. Y era como, wow, boludo. Sí, la verdad. Y no es chiste, éramos por lo menos 2 personas que se nos cayeron las lagrimitas. Éramos 5. Éramos 5. Solo es que ellos no la emitieron en su momento, ahora sí. Los tengo en cámara. Pero sí. Pero sí. Ah, Es que fuera de joda, ya incluso pensándolo, es como que te das como, mierda, mirá lo que me hizo hacer Marvel en una sala de cine. sí, totalmente. Cosa que no venía pasando desde, no sé, Guardianes Volumen 3. Pero ese tocaba un tema completamente aparte. Sí, sí, sí. Como
si se ponen a buscar, a pensar bien, las mejores películas de Marvel son las que dejan un mensaje fuerte. Yo creo en general, yo creo que lo que uno busca en cualquier experiencia es que algo te deje. ¿Entendés? O sea, tanto cuando uno ve un cuadro, cuando escucha una canción o algo, es que sentir algo. Una experiencia sensorial. Ojo que inclusive Experiencia inclusive con los animes que han salido de la temporada, Sí. por ejemplo, como, perdón que lo tenga que repetir tantas sí. veces, pero cuando el pendejo de Luffy se tomó un tiempo Sí, para decirlo así retóricamente, para los que no saben, el anime que estoy hablando es One Piece. Solo leveling. Solo Leveling Shippuden. Cuando One Piece se tomó un tiempo, justo viene la temporada esta que viene, bueno, viene Solo Leveling, y Solo Leveling viene con un tema también de fondo, de tratar que el chabón se siente vacío porque es un inútil prácticamente, Ajá. y al borde de la muerte le dan la oportunidad de ser un chabón que puede ir subiendo de nivel a medida que vaya progresando. Entonces como que también te deja como ese mensaje de, wey, si él puede ir subiendo con experiencia a través de bueno, en este caso matar monstruos, Sí. ir subiendo sus habilidades, ir pudiendo descubrir nuevas cosas, Ujú. yo también lo puedo. O sea, Sí. son esos pasos que uno va pasando. Sí, totalmente. Y en esta película de Marvel sí se nota, inclusive es como con Bob que sale de la nada. grande boludo, Bob, boludo. que sale de la nada. Y encima, encima aparece en un momento de puro caos, boludo. Literal. Porque hay puro caos. El chabón ahí, hola. Sí. Y el chabón, hola. Qué cabrón, boludo. O sea, los van a incinerar a los bobos. Sí, va a ser con spoiler esta película, Juanse. podcast. Este podcast va a ser con spoiler, lo siento. No Lo importa, intenté. podemos cambiar de tema también, ¿no? No es muy no es muy- puta. Hasta luego, amigo. Eso se queda. Bueno, volviendo al tema de los personajes, tanto como los cosplay, yo creo que también hay muchos personajes personas que se hacen un personaje. Sí. ¿Viste? Y eso también Sí. cuesta mucho darse cuenta. ¿Viste? Sí. Porque por ahí, está bien, se hacía muy en su época, ¿no? En YouTube, de que había un youtuber pedante, ponele. Youtuber X, ¿no? Piensan en cualquiera. Que era como, no sé, el típico que hateaba, que bardeaba, que todo, que todo. Creo que es muy No, no, es que, exacta la referencia. es que hay varios que eran así. Es que hay ese un es el montón, tema. sí. Ah, Y ellos se cuidan con que es un personaje. bien. Entonces, claro, yo creo que también eso de hacer un personaje es para Dale. suplir. ¿Qué cosa? ¿Ah? No, al hacer un personaje es para suplir el cierto miedo, ¿no? Ok. Porque creo yo que, encarándolo, ¿no? Es como que ellos dicen, bueno, yo bardeo a X persona para que a mí no me bardeen, para que sientan que yo tengo ese poder y que no sientan que yo puedo ser bardeado. Yo soy el que bardea o el que insulta, pero a mí no me puede insultar. Sí. Yo creo que también va muy de la mano con eso de los personajes. O sea, en el sentido de que poner Goritor. Por los motivos que vos hiciste Goritor, yo creo que también es para suplir un miedo a algo. No es Sí. por quemarte, pero... No, sí, no, que es perfecto porque sí. Gorditor podía, por miedo a que yo no pudiera. Ok. O sea, creo que cada quien puede. A ver, hablándolo con alguien muy muy demasiado para ser una persona. Un psicólogo. No, demasiado para ser una persona. Puta madre. Ahí lo va a decir. Chat GPT. Ay, no, güey, dijimos que no lo íbamos a tocar. Me imagino al Tony a las 3 de la mañana haciendo caca, boludo. Hola, No. yo necesito una respuesta. No, bueno, según la información que supuestamente busco, hay bastantes personas famosas que tienen un personaje también que vendría a ser el famoso, qué sé yo, por tirarte un nombre. No sé, la primera que se me viene a la mente es Sia, ponele. Y entonces Claro. Sia es un personaje y la persona detrás de Sia es otra. Claro. Sia es la cantante, la otra es ella. ¿Entendés? Entonces, cuando van a cantar, y así es como logran ser exitosos, supuestamente. Yo creo que cada quien puede crear un personaje con distintos motivos. Como vos decís, hay gente que, no, es un personaje, bardeo a este, pero yo hago un personaje por miedo a, o por el motivo de que quería, en caso de que saliera mal, le podía echar la culpa a Ujú. un personaje que no existe. Exacto. Y no asumir su propia culpa. Entonces, es como, yo creo que depende también a dónde enfocas ese personaje, y de todas formas, no está del todo mal tener un personaje, pero sí es importante progresar, ir hacia adelante y entender que ese personaje también sos vos. Sí, totalmente. O sea, como yo digo, yo lo pude superar de esta forma,
Gorditor era quien me daba la confianza en mí que me hacía falta, y ahora entendí que yo soy esa persona y no necesito que algo me dé confianza a mí, simplemente yo soy yo y yo puedo hacer lo mismo que este personaje, porque sí soy yo. A ver, lo que pasa es que es muy loco todo el tema, porque si bien ahora lo vamos a abordar un tema de cosplay, que creo que es una de las pocas veces que vamos a hablar del tema así, cosplay, ya porque vino al cabo. Es muy loco, porque si bien hay gente que lo hace porque le gusta, es verdad que hay mucha gente que lo intenta hacer para tapar un vacío. Sí, Justamente que Marvel viene y hace esta película, no solamente para ese público chico, que era el que antes buscaba, como en Avengers, como en Iron Man, que era como, uy, sí, yo soy papá y quiero que llevar a mi hijo a que conozca a este personaje de Marvel que me encanta. Ahora es como, ya sé que creciste, y ya sé que no te puedo enganchar con eso, porque ya vimos She-Hulk, ya vimos otras cosas un poquito más Capitán feas. América 4. No la vimos. Thor 4. No la vimos. Claro, bueno, la de Atoman, que bueno, estaba buena, pero pasaron cosas. Y bueno, para mí que Loki, aunque estoy por ahí discrepo un poco, Loki hizo un cambio. ¿Cómo? Hizo un cambio, porque Loki trataba un poco en los Sí, sentimental, no, sí, con el sí. tema del vacío. Sí, ya el primer capítulo de una el lo primer hizo. capítulo. Entonces después, bueno, vino el Jesús de Marvel, De- Deadpool, que Deadpool en sus 3 películas en teoría siempre tocaba un Sí. tema del Cora. Sí, es verdad, es verdad. Siempre lo tocaba. Que bueno, porque Ryan entiende que va por ahí. Sí. Sí, totalmente. Lo que me asombra es que Marvel lo haya aceptado. Que también ya está desesperado uno. Sí, también. Cosa que también lo vieron porque en Batman también le fue muy bien. Sí, en la de Robert Pattinson. ¿sí? Exacto. Sí, boludo. Ese Que hay que cambiar el enfoque. Hay que cambiar el enfoque. Perdón, yo tengo un problema y no me gusta Batman. ¿Está bien? Bueno, Entonces, pero- como me choca, pero acepto la crítica del resto porque como a mí yo tengo ya un bloqueo, digo, bueno, entiendo que ellos tienen un mejor plano del asunto. Plano diferente. Plano diferente. Plano diferente. No, pero o sea, es cambiar un poco el enfoque. Porque ponele, cuando uno se acostumbra mucho a hacer algo, ¿no? Tipo, o consumir cierto tipo de contenido, y ya lo normaliza. Ujú. O sea, ya es como que, bueno, ya vimos 80 veces esto. Soma el vacío. Sí, ¿Vieron? sí, la verdad que sí. Cuando el supuesto villano envía al vacío a las personas, es una referencia a Sí, la bomba Hiroshima. Ah, sí. Se inspiraron en eso. claro, ya. Se inspiraron en eso que Se ve en el trailer justamente, igual. Está en el trailer, gente. claro, que justamente fue medio polémico. Sí, totalmente. Totalmente. Fue medio polémico, pero viene muy al cabo. Sí, igual explícalo y ahí opinamos si querés. Es que es la Ese era. O Ese sea, era vos todo. decís las sombras que quedan por lo de la bomba. Ah, más Está detallado. confirmado, Ah, claro, está confirmado de que los directores se inspiraron en las sombras que quedaban de la gente luego de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, que dejaba la sombra, digamos, de las personas impregnada en los edificios y así. Sí, sí, totalmente. Básicamente tomaron de referencia a eso una inspiración para hacer que cada vez que una persona era absorbida por el vacío quedara como su sombra. Impregnada, digamos, en el cemento, donde sea. La gente sí, mucha gente se lo tomó muy a mal, porque ¿cómo vas a tomar eso de referencia? Y otros dijeron, bueno, no está tan mal, a fin de cuentas es el Vacío. poder, es el vacío y es el poder de 1000 soles en explosión, o sea. No, o sea, los que lo defendieron no fue por el tema de si pega o no con el lore del No, yo sí. personaje. Estoy en Twitter siendo Carolina. Yo me refiero a que creo que no está mal el homenaje, porque no lo tomaron como un chiste ni nada. Sí. Ujú. Lo hace también como para dar ese miedo que hubo en ese acontecimiento, ¿no? Claro. Yo lo encaré de esa forma. Sí, también esa desesperación de no poder escapar. Totalmente. De no poder escapar, porque si bien te anticipa que viene toda esa oscuridad, Sí. la ves, pero no sabes dónde esconderte porque sabes que te va a alcanzar igual. Sí, sí, sí. Un dato curioso. Pero sí, es algo muy relevante para la película. Sí, la verdad. Y bueno, hay que decir una cosa, que también esta película por lo visto busca arreglar los pedos de unos 2 años de Marvel, más o menos. Sí, Con, sí. como clásicamente nos tiene acostumbrado Marvel, con un diálogo. Sí, Simplemente. sí, sí, la verdad. Mató a Capitán América con un diálogo. Sí.
Bueno, lo loco de que todo lo que nos enseña la película esta es... Que los sentimientos están hechos para sentirse. Sí, tenés un punto. Sí, sí, sí. Es verdad que es muy raro ver en Marvel una película tan sentimental. Sí, totalmente. Hay películas sentimentales como hoy se murió Tony, pero pero no tan sentimental en el sentido de que el protagonista en este sentido seguramente va a aparecer un estúpido en internet y me va a rechazar y va a decir, ay sí, esta es esta película. Pero digo en la nueva generación, como esta. De una. Sí, que hable netamente de los sentimientos. Porque Sí. si hay una dosis de acción, dosis de CGI. CGI, dejémoslo ahí. Habla de los sentimientos, o sea, y te lo dice así en la cara, boludo. Sí. O sea, llegó un punto en la película en la que están diciendo, no estás solo. O sea, estamos acá para vos. Para mí es importantísimo eso. Sí. Porque en toda la película están diciéndole, el chabón está ahí como hablando de, che, me tiene mal esto, aquello, y dice, no importa. Mi pasado, Porque- todo. Claro, porque los demás dicen, yo también tengo mis bardos, tengo mis problemas, así que no me interesa, no es tuyo. Pero, ¿cómo cambió la cosa? Cuando se fue todo al carajo, y dijeron, ¿sabes qué? No estás solo. Sí, Vamos para es abajo. verdad. No estás solo. Inclusive así es como que se termina de concretar el grupo. Sí. Spoiler. Bueno, gente, nada. No están solos. Siempre hay alguien al lado para ayudarles con cualquier batalla que tengan interna. Esa es la enseñanza que nos deja no solo la película, sino este episodio. Y nada, como dijo Deadpool, bye bye.